La presidenta Michelle Bachelet se posesionó el pasado 11 de marzo y hay varios desafíos pendientes que tiene ella por delante. El primero es la reforma educativa. En su país desde el año 2011 ha habido protestas muy serias, encabezadas entre otras por la líder estudiantil Camila Vallejo, pidiendo un cambio para ese sistema. El 25% del sistema educativo estaba financiado por el Estado y el 75% por los estudiantes, como suele ocurrir en muchos países. ¿Qué va a pasar con el sistema educativo en Chile? La presidenta Bachelet ha hecho un compromiso personal de orientar su programa a disminuir la desigualdad en Chile. Y la base esencial de la desigualdad está en la desigualdad en el sistema educacional. La educación pública en Chile se ha deteriorado de una manera dramática, incluso ha llegado al punto de estar amenazada con una desaparición, mientras que los colegios que son financiadas en parte por los padres, en parte por el Estado, en muchos casos han vivido un tipo de desarrollo en que el lucro ha jugado un papel muy esencial y no la calidad de la educación. Ha habido una contradicción allí. Lo que el gobierno de la presidenta Bachelet plantea es hacer una reforma muy profunda de la educación que permita reponer la calidad de la educación pública, apoyar la educación pública secundaria, pero también el acceso de estudiantes gratuitamente a la universidad, particularmente aquellos sectores que tienen menos posibilidades de financiar sus estudios universitarios, y transformar también la manera como se financia la educación secundaria. Por lo tanto, es una reforma que tiene que ver con financiamiento de la educación pública y con calidad de la educación. Ahora, esto pasa por una reforma tributaria, porque no podemos hacer una reforma de esa naturaleza sin conseguir al menos 3 puntos del producto que permitan financiar esta educación, esta reforma educacional. Nosotros creemos de que las manifestaciones de estudiantes a las cuales usted aludía hace unos momentos nos mostraron que la sociedad estaba tomando distancia e incluso se estaba oponiendo a la forma como conducíamos la economía y a la manera como se estaba estructurando el sistema político. Habían diferencias frente a los 2 puntos. Una sociedad que se enfrenta con su economía y se enfrenta con su sistema político puede llevar a situaciones de inestabilidad. Precisamente porque valoramos lo que hicimos en 20 años en que hemos logrado triplicar el ingreso de Chile y hacer una sociedad estable, es porque hoy día consideramos que ese tipo de reformas son fundamentales para mantener la estabilidad del país. Otro reto que tiene la presidenta Bachelet es el cambio del sistema electoral. Es un sistema bastante complicado, sobre todo de herencia de los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, y consiste en que pues, en cada circunscripción hay 2 representantes al Congreso, pero quien consiga una votación con un mínimo del 30% del respaldo ciudadano, pues consigue que uno de esos representantes termine elegido. Con lo cual, como me decía usted pocos minutos antes de entrar acá, si uno tiene el 30%, tiene en realidad el 50%. Muy bien. ¿Cómo se puede cambiar eso a nivel nacional, es decir, en el Parlamento chileno, para que cuando uno quiera emprender o cuando el país quiera emprender reformas de hondo calado, pueda la mayoría de un partido lograr hacerlo? Es muy importante eso, porque nosotros durante todo este periodo hemos buscado un consenso, justamente porque no había forma alguna de imponer un principio democrático tan elemental como que la mayoría gobierna. Nosotros hemos tenido que hacer esfuerzos gigantescos para lograr mejoras mínimas, que son las que logramos en las negociaciones con la oposición. Nosotros somos muy partidarios de que haya consenso, pero no somos partidarios de que los consensos sean conseguidos mediante una suerte de manipulación electoral que obliga a la sociedad a contemplar un empate que no existe. Nosotros hemos visto en el Congreso un empate que no existe. Hay una mayoría del país que está por los cambios, hay una mayoría del país que ha apoyado las fuerzas democráticas que lograron derrotar a Pinochet en el año 1988 en el plebiscito, y sin embargo esa mayoría no ha podido expresar de manera clara la voluntad de cambio que la sociedad chilena quiere. Por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado ahora, y por suerte hemos conseguido el apoyo y el interés de fuerzas de centro-derecha que nosotros queremos que se sumen a esta reforma del proceso electoral, nosotros para mejorar nuestro proceso democrático y darle más credibilidad y más legitimidad, vamos a establecer un sistema proporcional. El sistema proporcional implica de que no hay 2 candidatos, que hay más de 2 candidatos, que se pueden elegir más parlamentarios de tal manera de que exista una competencia real entre los partidos.
El problema esencial del sistema anterior no era solamente que forzaba un empate, porque como usted dice bien, 33% bastaba para que tuviera alguien el 50% de la elección, sino que además llevaba a que la gente no participara. Porque si yo ya sabía quién eran los dos candidatos de los dos lados en cada circunscripción, ¿para qué iba a votar si ya estaban elegidos en la práctica? Por lo tanto, nosotros buscamos aumentar la participación ciudadana y permitir que el sistema sea mucho más legítimo que antes, con un sistema electoral diferente, proporcional, que hoy día está en discusión. No existe ya una fórmula prefijada porque el Parlamento está discutiendo cómo se va a establecer la norma. Lo que importa es que el país no soporta más el sistema binominal y que hay una inmensa mayoría que pide que se cambie. Hay otro asunto también pendiente en Chile y es reducir la brecha entre ricos y pobres. Chile es el país de mayor desigualdad de ingresos, de los 34 que integran la OCDE, es el cuarto con mayor proporción de pobres de esa organización. El 18% de la población tiene ingresos inferiores al 50% de la media. ¿Cómo es posible que un país con el crecimiento económico que tiene Chile no haya sido capaz de luchar contra este mal? Nosotros reducimos la pobreza de 40% el año 90 a 11% hace 2 años atrás. O sea, el triunfo nuestro sobre la pobreza en Chile es admirable. Nosotros hemos reducido los niveles de pobres extremos a niveles que hoy día los hace prácticamente irrelevantes. Sin embargo, la distancia entre los más ricos y los más pobres no ha podido ser reducida. Seguimos siendo un país profundamente injusto desde el punto de vista de su estructura social. Y como hemos producido en Chile, gracias a que se ha triplicado el ingreso, sectores medios que son muchísimo más opinantes, que tienen muchísimo más deseos de participar, que se sienten no solo consumidores, sino que ciudadanos, esos grupos hoy día lo que están pidiendo, lo que están exigiendo, es una situación de mayor equilibrio y de mejores oportunidades para lograr ser más iguales. Todos sabemos que el asunto pasa por la educación. Si nosotros no logramos cambiar un sistema educacional en el cual hay una parte del país que se educa para seguir siendo una mayoría con bajos ingresos y otra parte del país que se educa para seguir reproduciendo la riqueza de infinitum, si nosotros no cambiamos ese cuadro, vamos a seguir teniendo 2 ciudades. Quienes van a Santiago muchas veces ven solo una y no ven la otra, y mucha de esa gente que va a Chile y que celebra nuestro éxito, que efectivamente hay que celebrarlo, no se da cuenta que ese éxito también tiene fallas muy serias cuando va a regiones y se da cuenta uno la pobreza en la que están las regiones o la pobreza en que están algunos sectores campesinos, que no es pobreza extrema, sino que es un tipo de precariedad en su trabajo y en su salud y en su educación que los lleva a reclamar y a ser críticos frente al sistema. El hecho de que Chile forme parte de la Alianza del Pacífico, en donde están México, Colombia, Perú y Chile, ¿quiere decir que se piensa olvidar de Mercosur, que es el vecino que tiene al cruzar la cordillera de los Andes, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela? A nosotros no nos parece bien que haya alguien que piense en que se puede reproducir en América del Sur o en América en general el Tratado de Tordesillas, que dividía entre Atlántico y Pacífico el Portugal y España. Aquí no es eso. 1494. Exactamente. Nosotros pensamos que es absolutamente esencial avanzar en una integración regional. Entendemos que que la Alianza del Pacífico es un instrumento muy útil y muy importante en el terreno comercial. Que nosotros tenemos una visión común del comercio internacional y de nuestra inserción en la economía internacional. Pero nosotros no somos un instrumento suficiente, ni siquiera remotamente, si nosotros no somos capaces de generar espacios de entendimiento con Brasil, con Argentina y con otros países de la región, por una razón muy sencilla. Porque nuestro propósito es acercarnos al Asia y al Pacífico. Y es evidente que países como China y los países asiáticos entienden que Brasil es un interlocutor fundamental para ellos y que una alianza que no contiene a aquellos países que son esenciales desde el punto de vista de su capacidad de consumo y del mercado que significan en términos de ciudadanos, francamente no es una alianza que sea suficiente. Vamos a trabajar en la Alianza del Pacífico, pero Chile ha estado siempre jugado en distintas canchas. Cuando nosotros hicimos el acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos en los 90, en que se nos criticó, nosotros hicimos simultáneamente nuestra asociación con Mercosur. Hoy día tenemos que ser capaces de volver a jugar en la Alianza del Pacífico, pero también en nuestros amigos del Mercosur y los países que están en torno a Brasil y Argentina.
La presidenta Bachelet, decíamos, viene el 30 de junio aquí a Washington y se sostendrá un encuentro ese día con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cuál será el tema central de esa reunión? Y sobre todo llama mucho la atención ese tipo de acuerdos a los que está llegado Chile y que piensa además profundizarlos, no con Estados Unidos como un país todo, sino con algunos estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, alianzas Chile-California, alianzas Chile-Massachusetts. ¿Eso qué es? Nosotros pensamos que un país del tamaño del nuestro y que requiere superar su dependencia de un producto, como es la dependencia que hemos tenido del cobre, necesita el aporte de la ciencia, la tecnología y la inteligencia. Nosotros tenemos equipos de universidades que se han asociado históricamente con universidades en California. Hace un tiempo atrás, en la primera presidencia de Michelle Bachelet, ella con el gobernador Schwarzenegger de California firmó un acuerdo que permite que universidades como la de Davis, la de Stanford, la de Berkeley apoyen el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile. Estamos buscando la instalación de centros científicos de excelencia en el país. Y eso nos ha permitido trabajar con estados directamente, California, Massachusetts y en el futuro el estado de Washington, que nos acaba de invitar a firmar un documento idéntico que permita intercambiar estudiantes, establecer acuerdos entre universidades, instalar centros científicos en el país y con eso atraer inversión norteamericana a Chile. Por lo tanto, pensamos de que, si bien nuestra relación con Estados Unidos es con Estados Unidos y es con el gobierno del presidente, en este caso Obama, nosotros pensamos que los acuerdos de nuestro país con estados de los Estados Unidos son muy importantes. ¿A quién se parece más ideológicamente Michelle Bachelet? ¿A Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Argentina, a Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, o a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela? La presidenta Bachelet de este periodo se parece mucho a la presidenta Bachelet del primer periodo. Como ella ha dicho, no fui populista en el pasado, no soy populista hoy día. Nosotros vamos a hacer cambios muy importantes en Chile, pero no queremos tocar ni una economía que está basada en una economía de mercado, pero con un Estado que tiene claridad de cuáles son sus objetivos y en un proceso de transformación social, porque no se puede tener un país en América Latina con los niveles de desigualdad que tiene Chile hoy día. Esa economía no va a funcionar y el sistema político se va a ver en problemas serios si nosotros no somos responsables y enfrentamos el tema de la desigualdad de manera directa. Pero dicho eso, entonces, ¿a cuál de los tres presidentes se parece más? Nosotros hemos tenido muy buenas relaciones con los tres países. Es evidente que la presidenta Bachelet, por ser mujer, ha tenido una relación muy especial con Dilma Rousseff. Tiene una amistad muy grande con ella. Cada vez que ella pasa por algún lugar de Brasil, la presidenta la invita a Brasilia. Y con Cristina, evidentemente que somos vecinos, así que hemos tenido una muy buena relación. Pero yo creo que no es posible hacer comparaciones hoy día en términos de modelos de desarrollo. Nosotros podemos tener serias diferencias con un país. Lo que sí sé que la presidenta Bachelet no solamente impone una lógica de desarrollo que en Chile ha tenido éxito y nosotros no queremos perder, sino que también entendemos de que para nosotros la estabilidad, la democracia y la colaboración entre nosotros para mantener las libertades públicas, los derechos humanos y la estabilidad de los países es muy fundamental. Por eso que nos interesa mucho contribuir a que eso se desarrolle en cualquier país que tenga problemas. Una última pregunta y tiene que ver con una cuestión de su historia personal. Usted ha vivido aquí en Estados Unidos en varias ciudades, en Nueva York como embajador de Naciones Unidas, en Princeton, en el estado de Nueva Jersey, porque estudió usted en esa universidad. Pero el 21 de septiembre de 1976 estaba usted aquí, en la capital de Estados Unidos, en Washington, cuando fue asesinado Orlando Letelier, un hombre que había sido dirigente político de izquierdas en Chile, y fue asesinado en Sheridan Circle, en una glorieta, en una plazoleta muy cerca de aquí, en la avenida Massachusetts, justo frente a la residencia del embajador de Chile. Él iba en un automóvil y supuestamente usted debía haber ido en ese automóvil. ¿Por qué no se subió a ese automóvil y usted qué recuerdos tiene de esa fecha? Yo era un estudiante, Guillo Orlando Letelier era ex ministro de Defensa del presidente Allende y estuvo preso en una isla en Dawson durante 2 años. Él volvió aquí a Estados Unidos y me conoció, nos conocimos y me invitó a trabajar con él. Y yo vine a Washington después de terminar mis exámenes en la universidad a trabajar con él. Vivíamos prácticamente juntos porque yo era su ayudante, habíamos 2 ayudantes suyos, y él me facilitó el lugar en una casa, que dicho sea de paso, era de amigos colombianos suyos, un pintor. Y ahí estuvimos viviendo con mi mujer y 2 niños pequeños,
Y el día del atentado yo debía ir con él en el auto por una razón muy sencilla, porque él me recogía siempre en Wisconsin Avenue con Massachusetts para traerme a la oficina. Pero ese día yo le pedí que no me buscara, que no me pasara a recoger porque mi mujer necesitaba comprar en el supermercado. Así de simple. Y a él no le gustó por una serie de razones. Yo le debía un trabajo que no le había entregado y quería que se lo diera esa mañana. Y yo le dije, sí, lo entrego a las 10, pero la verdad es que, perdóname, pero ¿qué te parece que nos veamos a las 10 en la oficina? Y yo me voy en un taxi más tarde porque tengo que cuidar a mis hijos, mi mujer va a ir al supermercado. La vida es así de rara, la suerte es así, es increíble. Y no fui en el coche y ese coche reventó y explotó en el Sheridan Circle esa misma mañana, lo que fue un shock para todos nosotros que no habíamos imaginado hasta qué punto, cuál era el nivel de audacia y de criminalidad de la dictadura chilena.